Señor Mesa, no abuse de su reelección. Empecemos a cumplir al tiro nomás. Colegas, el acta de la sesión número 120 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Y el acta de la sesión número 121 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido oficio de la señora Presidenta de la República, por los cuales hace presente la urgencia calificada de suma para los dos proyectos que tenemos en tabla, de plataforma y fondo de infraestructura. Seguía una moción de la diputada señora Álvarez, Carvajal y Girardi, de los diputados señoras Bunle, Letelier, Mesa, Núñez, Pérez, Don Leopoldo, Sabaj y Venegas, que modifica la ley 18.168 general de telecomunicaciones con el objeto de eliminar la asimetría existente en los cargos de acceso. Luego, un oficio del Ministerio del Trabajo, mediante el cual responde a una carta enviada a esta comisión por doña Nora Salgado, presidente del Sindicato de Empresas Leonardo Cartes y Compañía Limitada, Temuco, Villarrica, Victoria, franquiciado de Movistar. Y finalmente, oficio del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones informando sobre lo concerniente con el pase del adulto mayor y el beneficio otorgado a personas pensionadas jubiladas. Carta de los representantes del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores Honorarios del Programa Nacional y Fiscalización del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, adjuntando una minuta que expone la situación que afecta a 250 trabajadores a quienes se le aplicó descuento como sanción por movilización realizada en el mes de septiembre. Y finalmente, excusa de la señora Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, que no podrá asistir a esta sesión. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias. He sido, a propósito de la cuenta, informado que viene de la imposibilidad la señora ministra, pero en su reemplazo viene el subsecretario de Telecomunicaciones, Sí, don Carlos Melo. Don Carlos Melo. Y me gustaría solicitar a mí copia de la carta que envían la gente de los sindicatos de fiscalizadores respecto del tema de los descuentos a propósito porque tendríamos que pedir a lo menos que el ministerio nos explique el motivo y luego si hay alguna, porque me dicen que hay trabajadores que habrían quedado prácticamente sin sueldos o sus rentas se fueron muy gravemente disminuidas. Entonces necesitamos oficial. Muchas gracias, secretario. Estimados colegas, en relación con la cuenta, ofrezco la palabra. ¿Sí? En relación con la cuenta, ofrezco la palabra. Y ahora, entonces, ofrezco la palabra en puntos varios. La diputada Loreto Carvajal. Gracias, presidente. Felicitarlo por su reelección. Muchas gracias. Lo mismo que al diputado Jackson, al diputado Norambuena, miembros de esta comisión. Mira qué coincidencia, perdón, todos somos reelectos los cuatro que estamos aquí, así que felicitaciones mutuas. Muchas gracias. Seria. Fue determinante en el proceso. No, mira, a propósito de lo mismo, hacer un alcance, felicitaciones, diputado Sabac también. Respecto a lo que ha sucedido con la propuesta del transporte, ojalá rebajado o sin costo para los adultos mayores. Yo quisiera ver la posibilidad de que, dado que es un proyecto de ley, que no es el único, hay otros que también están propuestos, ver si es que nuestra comisión podría respaldarlo y pudiera de cierta manera avanzar en eso, sobre todo el transporte, la gratuidad o el subsidio en regiones para los adultos mayores de de transporte rural e interprovincial o interurbano, porque no es una obligación, se opera solo en Santiago, y quisiera ver el respaldo como presidente de la comisión a ese proyecto, si pudiéramos solicitar que se avanzara, se pudiera ver o poner en discusión al Ejecutivo. Diputada Carvajal, ¿de qué proyecto El proyecto de ley que fue ingresado en la Cámara y que busca que los adultos mayores en todas las regiones del país gocen de un subsidio que le permita rebaja del pasaje o en su ¿Pero eso es una moción o un mensaje? Es una moción parlamentaria. Una moción, hay que negociar con el Ejecutivo. Solicitar, por eso digo que a propósito de eso, con la comisión, pedir al Ejecutivo que lo pueda respaldar para que de esa manera pudiera ingresar a tramitación.
Y es una moción que llegó a esta... Ingresó nomás a la Cámara, no se ha mandado. Cuando El asesor de la ministra se encuentra fuera y lo podemos hacer pasar y hacerle No, hacerle no. el alcance. Es que lo que pasa es que no ha llegado aquí todavía. Ah, no ha llegado. No ha llegado, no. Cuando llegue, no hay ningún problema. Pero como acuerdo de la comisión, respaldarle y solicitarle a la ministra que ojalá lo Sí, respalde. tenemos que conocer el proyecto, Loreto. Bueno. ¿Ya? Sí. Sí. Yo, ningún problema, yo apoyo el fondo. Pero por eso tiene que llegar a la mesa lo deriva acá y nosotros de inmediato entonces pedimos la gestión. ¿Sí? Por favor. Porque es evidente que ahí hay una negociación entre Ministerio de Transporte y las empresas, por lo que significa eso, ¿no? ¿Cierto? Ah, no, pero sí, por supuesto. Bien. Estimados colegas, la presente sesión tiene el propósito de continuar la discusión en particular del mensaje que moderniza la legislación sobre transporte público remunerado, el boletín 10937-15 con urgencia suma. Distinguido señor, a la presente sesión asiste en representación de la ministra de Transporte y Telecomunicaciones el subsecretario de Transporte, don Carlos Melo. Le acompaña el asesor legislativo, don Fernando Abarca. Bienvenido, subsecretario. Bienvenido, Carlos. Don Fernando. Recibimos también a los representantes de los distintos gremios que, ¿no es cierto?, están interesados en el desarrollo de este. Cuando el señor Mesa deje sus coloquios que interrumpen. Buenas tardes. Yo le agradecería, pudiéramos, colegas, poner atención porque objetivamente nosotros hemos tenido una dificultad bastante importante con este proyecto. No avanza, estamos entrampados, estamos complicados. Y hay quienes sostienen que el problema tiene que ver con que hay que destrabar finalmente la sustancia del proyecto que, según algunos, y yo también tiendo a compartir, está en el artículo 4 de este proyecto de ley. De manera que la sugerencia que me recordaba el secretario, que es una sugerencia, era que pudiéramos ver el artículo 4 y entonces ver si logramos resolver lo del artículo 4, obviamente se despeja en gran medida Retomamos lo que dejamos y retomamos y después lo que, ¿no es cierto?, pero ya sobre la base de un acuerdo básico, macro, que nos permite avanzar con el resto. Porque yo quiero entender, y pregunto a los colegas, que todos estamos interesados en que este proyecto avance y ojalá lo podamos aprobar antes del término de este periodo legislativo. Está además hablar de la urgencia que tiene esto. Ahí están los gremios pidiendo, haciéndonos responsables, ¿no es cierto?, al gobierno y a nosotros de que no avanza con la rapidez que tiene. Son en parte responsables por su falta de acuerdo sobre el tema, digámoslo también. Pero en ese sentido, y habiendo hecho la fundamentación, quiero someter a consideración de ustedes este acuerdo, que partamos y resolvamos, nos adelantemos, recuerden que estuvimos viendo el artículo 2, dejamos el 3 y nos vamos a analizar directamente el 4 para aprobarlo con sus indicaciones, etcétera, y eso, en el supuesto que eso facilitaría, ¿no es cierto?, la discusión en particular del resto del articulado. Sobre el particular, me gustaría conocer sus opiniones o si estamos en condiciones de aprobarlo. La sugerencia. Diputado Pérez. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al señor subsecretario, al asesor.
Yo creo que todos en la comisión estamos por, de una vez por todas, darle ya un camino de discusión y tramitación al proyecto, como usted lo ha dicho, más expedito. Pero a partir de lo que se ha visto en la tramitación de este proyecto y leyendo la minuta que nos fue entregada por parte de la ministra, que hace un pequeño resumen respecto hacia dónde apuntaría el proyecto en tabla, quisiera, por si usted medio presidente, plantearle al Ejecutivo, en este caso al señor subsecretario, que yo doy, y le aprovecho, presidente, de confirmar que doy mi apoyo para que veamos el artículo 4, pero con una salvedad. Yo creo que el proyecto se ha entrampado fundamentalmente porque creo que la solución para poder darle un cauce mucho más efectivo y rápido al problema que presenta este proyecto de ley es que de una vez por todas el Ejecutivo, y así por cierto medio se lo manifestamos al Ejecutivo y a la ministra, el hecho de que esto lo podríamos subsanar independientemente de lo que pase en el artículo 4, que es la médula de este proyecto de ley, con algunas definiciones que son básicas, pero de reconocer la modalidad que queda expresado en el proyecto de ley, y por eso le solicité al Ejecutivo una indicación al proyecto, que solamente es potestad de ellos, reconocer que esta nueva modalidad, que para todos los efectos de la ley vigente no le es aplicable al 212 y no le es aplicable al decreto 80, que son los dos decretos del reglamento de la ley vigente, de la ley de tránsito, que se va a modificar, es el hecho de reconocer esta tercera modalidad, que aquí en la minuta por suerte viene esbozada, pero no viene muy completa, respecto de las famosas plataformas, o aquellos vehículos que utilicen la plataforma distinto a los taxis básicos que conocemos todos. Y esto se refiere puntualmente, presidente, al hecho de que con eso destrabaríamos muchos de los problemas que hemos visto en la tramitación del proyecto. Despejar el tema de los taxis colectivos, porque son transporte público declarado por ley, no así las otras dos modalidades, en el sentido de que el taxi básico, los taxiturismo y todas estas gamas son considerados transporte de pasajeros distintos al transporte público de pasajeros, ¿verdad? Y al crear esta nueva, y esa es una pregunta que le hago por su intermedio al Ejecutivo, previo a entrar a discutir el artículo 4, es de crear esta nueva modalidad vía reglamentaria, pero que quede expresado en la ley en alguna cápita, en algún de los artículos, el que más acomode, desde el punto de vista de la técnica legislativa, el hecho de reconocer esta nueva modalidad con un cupo de vehículos, de acuerdo a la oferta, digamos, que exista en los distintos lugares donde se estarían aplicando, equivalente al cupo que tienen hoy día los restos de los transportes de pasajeros, llámese taxi, colectivo, ejecutivo, turismo, radiotaxi, etcétera, etcétera, que están regulados. Y yo creo que eso nos permitiría avanzar bastante más rápido, porque dejaríamos de lado las suspicacias, sensibilidades y legítimos intereses de cada una de las partes involucradas, y dejaría conteste a lo mejor a muchos y podríamos avanzar más rápido. ¿Y por qué digo esto? Porque dado que esta es una nueva modalidad, a mi entender, porque el avance de la tecnología, pero aplicada a un servicio que se está prestando, que es el transporte pasajero, y que puede ser además optativo, que así lo dice el propio proyecto de ley, podríamos que el propio Ejecutivo recoja esto, y si quiere que lo firmemos los parlamentarios no tenemos problema, al menos yo no lo tengo, de crear esta nueva modalidad, pero con la salvedad de que al igual que el resto de las modalidades de transporte están congeladas, este también esté congelado desde el punto de vista del número de cuántos entran, y que cuya oferta esté predeterminada, y que cada 3 años, no cada 5, cada 3 años se revise, pero con una salvedad, que los cupos de esa nueva modalidad sean devueltos al Ministerio, no son propiedad del usuario en este caso, porque aquí estamos hablando de las plataformas y no de los vehículos, porque aquí el propia minuta y el propio proyecto de ley lo establece, dice, no se exigirá un registro de los prestadores, sí de las plataformas inscritas en el registro de plataformas, pero de los prestadores no, pero que deberán tener las plataformas, cualquiera sean estas, no las que conocemos, sino que otras que puedan haber, podrán tener y deberán tener
un registro para control por parte de la autoridad fiscalizadora. En ese contexto es que yo, por su medio presidente, le planteo al Ejecutivo analizar esa posibilidad para que creemos esta nueva modalidad en virtud de esta ley, si sea vía reglamentaria, tal como están las otras modalidades, pero que los cupos sean fijados predeterminadamente y por otro lado, al equivalente de lo que sucede con los otros modos de transporte, y que el cupo sea cada 3 años, el tiempo que lo determine la autoridad, sea de propiedad, o sea, la asignación del Ministerio de Transporte. Por el hecho de que va a ser, no es el equivalente al Registro Nacional de Transporte de Pasajeros que hoy día existe por ley. Entonces, yo quería plantear eso, presidente. Apoyo la moción que usted ha presentado respecto a tramitar el artículo 4, pero sobre la base que el Ejecutivo se comprometa a generar una indicación en esta modalidad, porque si no nos vamos a seguir entrampando si es que analizamos todas las indicaciones que hay y dejando conteste, digamos, a tranquilos, por así decir, al resto de los modos de transporte que no van a ser afectados, en mi entender, si es que nos vamos por este camino. Eso es lo que quería plantear, señor presidente. Gracias. Interesante su propuesta, lo corté como 4 o 5 temas. Bueno, pero es para discusión, no ahora, pero lo podemos para que le dé vuelta el Ejecutivo y nosotros. Estoy haciendo una propuesta. No, sí estoy... Sobre la base del... o sea, estuve muy atento. Lo que pasa es que eso es bastante complejo lo que señaló. Y hay que ver cómo eso lo recoge el Ejecutivo. Vamos a ver, diputado señor Jackson. Sí, presidente, primero señalar que estoy de acuerdo con su propuesta de que se discuta el artículo 4 inmediatamente. Creo que hemos venido madurando el proyecto y sabemos que se entrampa en el artículo 4. O sea, ya vimos las cosas más problemáticas del artículo 1 o del 2, más bien, y ahora estamos, yo creo, frente a un desafío en el artículo 4, y recogiendo también las palabras del diputado Leopoldo Pérez, que comparto en lo que plantea. Yo no creo que sea tan difícil, es más, creo que se parece bastante a la indicación que presentamos junto a nuestro equipo. Si quieren le doy una lectura, es bien cortito, pero en vez de poner el inciso primero, en el cual se habilita las plataformas tecnológicas para que operen con todos los vehículos que sean, sin límite, en las condiciones descritas en el segundo inciso, que pone como restricciones, nosotros ponemos... estos vehículos deberán estar inscritos es a continuación del punto aparte, ¿ya? A continuación del punto aparte, no en reemplazar. El siguiente dice, estos vehículos deberán estar inscritos previamente en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, para lo cual se pondrán a disposición cupos adicionales de carácter limitado y especial, variables según región, los que serán determinados mediante reglamento de forma anual, podría ser cada 2 años o el periodo que definamos. Yo ahí quizás también le incorporaría en función de algún estudio de la falta de oferta, ¿no? Porque que sea un número que tenga una consideración técnica, que uno diga, mira, la capacidad ociosa que hoy día tienen los taxis, si es que ocupan plataformas tecnológicas, probablemente lleguen a más alcance y quizás vaya a faltar, por el congelamiento parque vaya a faltar un poco de oferta. Bueno, que se establezca esa oferta o algún límite que permita garantizar que los usuarios van a tener una alternativa. Y ahí sale, dichos derechos de inscripción no podrán venderse, transmitirse o cederse bajo ningún título, y cualquier acto o contrato en contrario será nulo y hará caducar la inscripción de pleno derecho, así como también su no uso por un plazo igual o superior a 1 año. No sé si es la mejor redacción, pero creo en la misma línea. Podríamos incorporar aspectos técnicos que este reglamento debería tener que considerar. Podríamos también, por ejemplo, poner que siempre se garantice que los usuarios van a tener al menos la posibilidad de tener acceso, para que ese margen que se pone como oferta extra de límite también nos permita no llevarnos en contra del usuario que hoy día está ocupando y que de repente puede ser que se le corten el servicio y no alcance, no dé abasto la flota que existe hoy día. Me refiero a la de taxi. Y el hecho de que no se puedan vender ni transarse, habría que preguntarse si es que son de renovación automática, si es que mantienen las condiciones, o sea, para darle seguridad a la persona que se mete en esto, decirle, mira, si es que tú cumples con todas las cosas que están, la verdad es que lo vas a mantener cada renovación, cada 2 años, salvo que empiece a cometer ciertas faltas, ciertas, qué sé yo, pues algo que uno pueda definir, o que no lo ocupe, o algo así. Y yo creo que de esa manera se puede resguardar
de una manera interesante los distintos ámbitos que se contrastan acá. Esto yo creo que lo que favorecería es el cuidado con respecto al tema urbano, por un lado, a no hacer explotar el parque automotriz en torno a los autos flotando, y por otro lado, resguarda que los gremios de hoy día de transporte de pasajeros privados no vean que esto va a ser una competencia donde va a haber tanta oferta que los precios van a caer y no van a terminar ganando nadie ni un poco. Entonces, porque se genera el dumping. Entonces yo creo que esto, desde mi punto de vista, puede ser un punto de equilibrio interesante en el que todos ceden un poco de sus partes y se logra una mejor legislación. Gracias, diputado señor Jackson. ¿Alguien más antes de ofrecer la palabra al señor subsecretario respecto de los puntos? Entiendo que silencio otorga, lo cual significa que todo el resto está de acuerdo en que partamos por el 4, ¿no es cierto?, como ha sido la proposición de esta presidencia. Pero antes quiero escuchar al señor subsecretario, ¿no es cierto?, respecto a los planteamientos hechos por el diputado Pérez y Jackson. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a todos los diputados miembros de esta comisión. Se les ve la cara más tranquila a varios. Solo quisiera plantear un punto. Nosotros efectivamente estamos disponibles para trabajar respecto a esa indicación. Manifestamos nuestra disposición a analizarla. Se ve además que existe bastante acuerdo entre la propuesta del diputado Pérez y el diputado Jackson, y por lo tanto nosotros nos manifestamos a favor de trabajar en una redacción. Nosotros podemos comprometernos en preparar una indicación de ese tipo, que perfeccione a partir de lo que el diputado Jackson planteó en su misma indicación, como temas que quizás debiésemos darle una vuelta en esa indicación. Uno quizás importante es el destino de los cupos, de esos cupos definidos. Si el destino va al propietario del vehículo por ese espacio temporal que se defina, o si va a la plataforma. Ambas pueden tener condiciones a favor y condiciones en contra, que sería bueno analizar en la preparación de esa indicación. Por lo tanto, es un tema que tendríamos que darle una vuelta, pero nosotros estamos de acuerdo con preparar y trabajar una indicación al respecto. Eso manteniendo la idea matriz que presentó el diputado Jackson, por supuesto. Sí, hay un detalle con respecto a esas dos posibilidades. Desde mi punto de vista, algo que queremos favorecer y que también es un resguardo que yo creo que este proyecto tiene que hacer porque hay una necesidad, es la cantidad de gente que hoy día está trabajando como socios conductores o choferes, como se le quiera llamar, hoy día en las plataformas, que finalmente hay una necesidad de trabajo y hay una demanda, pues hay las dos cosas. Entonces, en esa lógica, en la de resguardar que la gente pueda tener una posibilidad de trabajo, es que yo, al menos, y ahora reconozco que la indicación carece de una intencionalidad con respecto al destino de esta licencia o permisos anuales temporales. Yo creo que debería ser a la persona que es dueña del auto también, para que no se genere esto que muchas veces pasa, que existen flotas, pues existe uno que empieza a explotar a los que están abajo y se empieza a generar mucho, y yo creo que hay suficiente gente que tiene un auto de estas características como para poder estar en esto. Y desde ese punto de vista, al menos yo creo que debería ser nominado a la persona que es dueña del auto, y de esa manera poder como facilitarlo, y que puedan ocupar la plataforma que deseen. Ellos elegirán qué plataforma ocupan. Ahí habrá competencia entre las plataformas, me imagino, entre ese espacio de oferta, pero resguardamos el tema urbano, que a mí es una de las cosas que más me importa. Yo me voy a entregar la palabra, porque me parece que el señor subsecretario no fue explícito respecto de un aspecto que me parece central en el planteamiento del diputado Pérez, y esto es el establecimiento vía administrativa de una nueva categoría, que serían todos estos vehículos que hoy día están operando, ¿no es cierto?, con plataformas tecnológicas, en este caso extranjeras, provistas desde el exterior. Sí.
o los que vengan. Pero eso, a eso te refieres tú. Y además dijiste, por su intermedio, era que yo no tienen que pasar por aquí. Y además dijiste una cosa que a mí me llamó la atención, que es que en tu proposición se autorizara un número acotado y ese número sería correspondiente a la cantidad actual, ¿no es cierto?, de vehículos que están así. Pero eso yo entendí, por eso quiero aclararlo. Tal como se calcularon hace mucho tiempo, se van viendo y hay aumentos cuando la cantidad sale. Y hay que fijar un número porque es una categoría nueva. Ese es el punto, ese es el punto. ¿Cuáles son? Los que están, un número que alguna comisión de expertos en función de la demanda, ¿no es cierto?, y todo, y del respectivo análisis del efecto sobre... Porque aquí lo que estamos haciendo es conciliar intereses diversos y tenemos que encontrar un punto de equilibrio. ¿Cuál es? Repetir calcadamente, hoy día hay taxis tradicionales X número, 30.000 Uber o vehículos que pueden trabajar y hay tales, bueno, si yo estoy para efectos de clarificar lo que vamos a hacer, yo no estoy afirmando nada. Este es el punto, ¿ya? Ese es el punto que yo creo que... Y ahora, si optamos por recoger la buena disposición del Ejecutivo en orden a acoger los planteamientos del diputado Pérez, la indicación que ha hecho el diputado señor Jackson, que más o menos coinciden con matices, ¿tendrá sentido entonces, porque eso es como una reformulación del artículo 4 original? ¿Tendrá sentido entonces votarlo ahora y empezar a discutirla? No tiene sentido, a mi juicio. ¿Sabe por qué? Porque incluso en las indicaciones que hoy día hay presentes, hay indicaciones que son contradictorias. Hay un grupo de diputados que dice, por ningún motivo tendrán, ¿no es cierto?, podrán cobrar en efectivo. Hay otra indicación que dice exactamente lo contrario, dice, y podrán cobrar en efectivo. Entonces, yo creo que por un tema de técnica legislativa, yo preferiría que, dado que hay esta disposición, hagamos la cosa correcta, que el Ejecutivo venga, incluso es más, le pediría con el mayor de las humildades, digamos, tanto al diputado Pérez como al diputado Jackson, que se reúnan con el Ejecutivo, dado que hoy ellos tienen la idea, ¿no es cierto?, y elaboren en su conjunto, con sus técnicos, con sus asesores, ¿no es cierto?, esa... ¿Sí? ¿Ya? Y nos traigan algo más... para que no, a mí un poco me tiende a exasperar porque nos enreda, porque si ahora nosotros, por ejemplo, la lógica, usted estará de acuerdo conmigo, tendríamos que votar las indicaciones, rechazar y otras, muchas de las que aprobemos, a lo mejor después, cuando venga la indicación que va a preparar en conjunto, van a quedar obsoletas, o van a ser contradictorias. ¿Es razonable lo que estoy diciendo? No. Sería un esfuerzo estéril. Claro, estéril, digamos. Un esfuerzo estéril. No, porque justamente, si me permite, diputado... Pero está bien, pero tengámosla presente, porque ya dijimos que este es el nudo del tema, ¿no? Este es el nudo georgiano. Y lo otro que yo les quería pedir a nuestro... Perdón, Jordiano. Bueno, lo que yo les quería pedir, a ver si tenemos, la capacidad todos de ceder un poquito, ¿no? En el sentido de que, dado que una situación como esta cambia el corazón y la idea matriz del proyecto original, estemos todos dispuestos a revisar nuestras indicaciones y que aquellas indicaciones que van en una dirección distinta a la, estemos dispuestos a retirarla, ¿no es cierto?, para que podamos avanzar. Convergencia. Hacerla, exacto, que haya coherencia interna en el proyecto, ¿sí? Diputada, ¿hay acuerdo sobre esa materia, distinguidos colegas? Sí, yo por lo menos no hay problema. ¿Sí, acordado? Amigo, sí. Le doy la palabra primero a la diputada Pacheco, que me la solicitó. Yo comparto con usted que para poder acelerar también la tramitación y el hecho de variar este artículo, pero también el hecho de que se puedan juntar los diputados Jackson Pérez, que han estado planteando el punto de vista anterior,
su punto de vista anterior en este mismo artículo, todos tenemos indicaciones, muchas indicaciones en este artículo. Yo solicitaría que además pudieran incorporar la mirada o estas indicaciones que van, a todos apuntan a la misma, en el mismo sentido de lo planteado ya por ambos colegas anteriormente. Entonces, me gustaría que el Ejecutivo, junto con ellos o con los técnicos, pudieran también tomar en cuenta las otras indicaciones, porque por lo menos la indicación nuestra que ha presentado desde el lado socialista, contar con un medio de reclamación, pero si hay un mal uso, que el conductor se sepa el nombre, porque esto está también sujeto a un reglamento que tiene que hacer después el Ejecutivo. Entonces son ideas que hay, tanto también hay una indicación suya, presidente, y de otros colegas, y que se pueda, como es el corazón del proyecto efectivamente, que podamos entonces en la próxima sesión tenerlo claro, votarlo y avanzar. Y en las otras indicaciones, tener la generosidad, obviamente, de él. Yo comparto con usted y cuenta conmigo en ese sentido. Muchísimas gracias, diputada Carvajal. Gracias, presidente. En el mismo tenor, la verdad es que hay indicaciones, como dice nuestra colega, querida colega, de distintos parlamentarios. Agregar que en esa reunión que se va a sostener estén por lo menos los asesores nuestros, que fuimos indicadores, y por otro lado que se incorpore también la distinción, dado que hay una indicación que habla del 20%, ¿cierto?, con un tope de al menos un 20% de lo que correspondería al registro de los taxis colectivos, pero además diferenciado, estipulado por región, que se incorpore ese elemento, que no sea un número general ni nacional, sino que se establezca ese máximo en todas las regiones, porque si no se podría generar obviamente una acumulación muy dañina para las comunas más pequeñas o en su efecto las más grandes. Entonces, con ese elemento tenerlo a la vista, por favor, que no está agregado en la indicación, por eso lo menciono, para que se tenga como antecedente. Y si puede ser menor y se estudia esa posibilidad también. Pregunto. O sea, un par de alternativas. Gracias. Pregunto, señor subsecretario, este cambio necesariamente tiene que traducirse en una indicación sustitutiva del Ejecutivo. No, porque es que las indicaciones del Ejecutivo son sustitutivas del artículo original del proyecto. ¿Cómo recogemos el que los diputados que han hecho un esfuerzo de creatividad, de acercamiento, ¿no es cierto?, y que en general, ¿no es cierto?, quieren dejar su huella en los proyectos? Es natural, el legado, estamos todos preocupados del legado. Sean también considerados como con la debida importancia como coautores, ¿no es cierto?, de esto. Entonces, está bien, pero no a todos. A mí, por ejemplo, se me da la vida en que se diga ahí que no. Pero lo que quiero decir es que tomen en cuenta, le pido informalmente, como parte de la comisión, que a la hora de redactar esto tengan en cuenta el comparado y las indicaciones que cada uno de los distintos diputados. Nosotros, por ejemplo, presentamos con mi asesor una indicación intentando establecer un poco las características de lo que entenderíamos por un alto estándar, que un poco copiamos algo de una norma ya preexistente. Pero es para iniciar la discusión, porque ese tema todos coincidimos que está ambiguo. Que decir alto estándar es como decir, sí, es buena moza, pero ¿qué es? Claro, buen mozo, claro. Es un subjetivo, ¿no es cierto? Tengo algunos amigos con un gusto medio cambiado. Claro. Pero, en fin, eso lo quería solicitar, estimado subsecretario, y a su asesor, al equipo, pero lo queremos pedir, ¿sabes? Sinceramente, aquí con la gente, seamos más ejecutivos. Yo he sentido que al ministerio le ha faltado un poco más de proactividad. La ministra ha sido re simpática, recibe a todos, escucha a los taxistas, le dice, sí, está bien, me escucha a mí, ¿no es cierto? Sí, está bien, le escucha a otro, sí, está bien, pero no avanzamos, po. ¿Ah? Y no avanzamos. Cuando ustedes tienen el sartén por el mango, se lo digo con afecto, pero con sinceridad. Entonces, quisiéramos que la próxima sesión, esta indicación que es la que nos da el marco para la tengamos lista
y ustedes vengan y la presenten y ojalá consensuada con los diputados y sus equipos que se han preocupado mayormente de este tema. ¿Le parece? Muchas gracias, presidente. A ver, efectivamente, para despejar primero respecto al tema de la modalidad que usted consultaba inicialmente, nosotros vemos que es factible la creación de la modalidad siempre y cuando esa creación, y esto alguna vez en una sesión que me correspondió asistir a mí, lo conversamos con el diputado Pérez, siempre y cuando fuese por la vía administrativa, como son las otras modalidades. No existe ninguna modalidad creada por la ley. Entonces a nosotros nos parece apropiado, pero a través de la vía administrativa. En la idea central que uno ve que se comparte, e incluso en la indicación de la diputada Carvajal con el diputado Leteriel relativa al 20%, la idea, el concepto es cupo. Nosotros lo que vamos a trabajar es en la exploración de una fórmula para la definición de esos cupos, y obviamente esa exploración debe recoger que exista una diferenciación por regiones, etcétera, etcétera, para que no se produzcan esos problemas de concentración que pueden producirse, por ejemplo, si uno define cupos a nivel nacional. Obvio. Es importante que sea como lo recogen las otras modalidades. Las modalidades actuales tienen una diferenciación por región. Caso de la provincia Disculpe. de la región de Ñuble. Ese No gol es fue el el 20%. Nada. Así que hagámosle. Perdón, presidente. Y por supuesto que El micrófono. Y por supuesto que en esa redacción o nueva propuesta estamos absolutamente disponibles para incorporar otros aspectos comprendidos en las indicaciones presentadas por todos los diputados. Hay temas que son bien transversales respecto a la identificación del conductor, respecto al tema de alto estándar que usted planteaba, que obviamente podemos incluirlas en esta propuesta que traigamos para trabajar sobre ese nuevo piso, ¿sí? Para la próxima sesión. Nosotros ya aprobamos el Fondo de Infraestructura, estimado, así que estamos aquí a tiempo completo. Así que le vamos a tener que pedir que pongan acelerador a fondo, ¿ya? Usen alguna plataforma que le permita encontrar la ruta más directa, ¿ya? Solo muy breve. Yo, por eso intermedio al Ejecutivo que sea lo más preciso posible, lo más explícito también posible, el artículo. Porque yo tengo mis aprensiones que nos ha pasado ya en otras leyes con el tema de los reglamentos. Los reglamentos nosotros después no los vemos. Entonces, muchas veces las leyes no interpretan fielmente lo que se quiere, el reglamento no interpreta fielmente lo que la ley quiere exponer o que se decía. Entonces, lo que queda plasmado. Entonces, a mí me preocupa y por eso le quiero pedir al Ejecutivo, por eso la solicitud de Nantes, de incorporar todo esto, lo que usted acaba de decir también es súper importante. Creo que eso ayuda mucho, pero que sea muy explícito, porque a veces, yo no soy abogada, pero a veces, como usted dice también, presidente, entran a enredar con sus conceptos. Entonces, sea muy didáctico. Una que es profesora trata de ser A, B, le enseña a los niños, A, E, I, O, las vocales y muy clarito. Vocal y consonante. Entonces, a mí me gustaría que también fuera el artículo muy explícito, muy claro, para que todos los entiendan, sobre todo los involucrados, en este caso los afectados, que son los incompetentes, que son los taxistas. Dios la escuche. Dios me escuche, ¿cierto? Y que el diablo se la suelte. Y que tenemos 17, que Dios me escuche también. Muy bien. Perdón, pero se me salió, no quiero que hacer, pero bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. En ese espíritu, yo diría que entonces, si están de acuerdo, se habría cumplido en esta sesión, ¿no es cierto?, este acuerdo entre el Ejecutivo y la Comisión, por lo que no tiene sentido seguir con el estudio de otro articulado, hasta no tener ese. En el intertanto, el diputado señor Jackson me está pidiendo la palabra. Sí, en el caso, no sé, en el caso que alguien haya identificado alguna otra tensión
precisamente en esta misma línea, quizás podría abordarse en esta misma reunión técnica, o sea, podríamos Deseable aprovechar. sería. Pues. Entonces, si es que alguien tiene algo que, porque nosotros también hemos revisado todas las indicaciones y nos hemos dado cuenta que otros parlamentarios ponen alguna indicación que tiene sentido y mejoramos la nuestra, o sea, tratar de llegar, porque para que ojalá la próxima sesión logremos pasar, ojalá o sea, tengamos ya más o menos lo máximo posible consensuado y donde no haya consenso decidimos. Pero, exacto. Pero para que ojalá logremos pasar el proyecto ojalá completo. Ese es el espíritu que me anima en lo personal. Alguien más me había hecho así como... ¿No? Era el subsecretario el que me había hecho solicitar la palabra. Muchas gracias, presidente. Sí, solamente hacer la precisión y la solicitud para que esta reunión ojalá la podamos concretar antes del jueves y ahí pedirle a los parlamentarios la disposición de sus equipos, porque si no, no alcanzamos a... Sí. ¿Qué les parece miércoles, jueves en la tarde y viernes? Pónganse de acuerdo al tiro. A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde en el ministerio. En el ministerio lo esperamos, sí. Jueves a las 3 y el viernes lo mismo, para continuar el trabajo. Ahí lo resuelven. Eso. Claro, bien. Patricio, ¿hay disposición para que usted se apersone esa también? Con las tareas hechas, por favor. Estudiado, revisado. A eso me refiero. ¿Estamos listos? Creo yo. No, pues lo que dijimos, estimado Lorito, es que este es el corazón del proyecto. Y lo que yo le pediría, y eso era lo que me estaba dando vuelta, es que como de una manera didáctica, como pedía la diputada Pacheco, en la próxima oportunidad vengan, ¿no es cierto?, con esa indicación desarrollada y además explicada los fundamentos, las razones, ¿no es cierto?, de por qué hicieron las modificaciones en este sentido, por qué se dejarían tales o cuales indicaciones, ¿no es cierto?, que parecerían incoherentes respecto de este nuevo espíritu que tendría el artículo 4. ¿Le parece? Los comentarios. ¿Vale? Diputada. Solo agregar a la gente del ministerio que se entiende incorporado la restricción del parque automotriz. Es el compromiso, ¿no? Ya, perfecto. Sí, pues definición de cupo. Obvio. Eso es... ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos listos? Habiéndose cumplido el orden de esa sesión, se levanta.